eterno, Padre amado, Padre misericordioso, venimos a clamar a ti, Padre, con un corazón hambriento de tu palabra. Necesitamos de tu palabra, Padre. Queremos ver, Padre Santo, las promesas tuyas reflejadas en nuestra vida. Que tu gloria se refleje en cada uno de nosotros. Enséñanos, intrúyenos, Padre Santo, a avanzar en tu reino, a apoderarnos de todas tus promesas, Señor. Padre amado, Padre bendito, toca los corazones, Señor. Abre el entendimiento y derrama de tu gloria sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura de la Biblia, a Isaías 55:6. Isaías 55:6. El mundo dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? El mundo no ve la manifestación, y la palabra de Dios dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, no de Dios, de los hijos de Dios, porque en nosotros está el poder. Amén. El día miércoles, el Señor me ha dado una tremenda palabra para este miércoles. Venga a la casa de Dios, venga de entre semana. El día viernes también tremenda palabra. El hermano Orlando Lenoir tiene una tremenda palabra para usted. Venga de entre semana. Estábamos hablando el día miércoles de tener el corazón semejante al de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar para conocer los propósitos de Él en nuestras vidas, a poder caminar y movernos en fe. Necesitamos su corazón. Por eso venga entre semana, porque hay tremenda palabra, y eso no está en el canal de YouTube, así que no, si quieren, solamente pueden pedir el sonido, la grabación de audio en el sonido, ahí en el Ministerio de Sonido, nada más. O sea, tiene que venir para no perdérselo. Vamos a la palabra de Dios. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámelo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdona con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos aún muy por encima de lo que puedan imaginarse. Y usted dice: pero pastor, acá no hay ningún malvado, acá estamos todos en el camino del Señor. Nosotros necesitamos entender que día a día tenemos que acercarnos más al Señor. El Evangelio es un camino, no es una meta. Es un camino, es avanzar, es crecer, es ir llegando hacia la meta. Pero caminar día a día, ir creciendo, ir avanzando en el reino. Y hay muchos caminos que se cruzan, nuestros caminos, dice el Señor, mis caminos están por encima. Y así debe ser. Nosotros tenemos que poner los caminos del Señor. Cuando nosotros no nos enfocamos en caminar, en dar paso hacia adelante, crecer en el Evangelio, cuando uno entiende que un camino es un camino, uno avanza en el camino. Si usted quiere llegar al destino, si usted dice: bueno, voy a ir a Carlos Paz, acá está cerquita, ¿no es cierto? Pero si usted no avanza, no hace cuadras para allá, hace para el otro lado, no va a llegar jamás. Necesita ir acercándose. Es un camino el cual debemos caminar, no para sentarse, no para quedarse estancados, sino dar pasos hacia adelante. ¿Cuántos lo entienden? Amén, definitivamente. Tenemos que avanzar en el camino del Señor. Y es una búsqueda continua. No es cuando de vez en cuando, buscar los días domingos, es día a día buscar su rostro, buscar su presencia. En mi casa, en todo lado, en mi auto, cuando no escucho rock and roll. Por ahí van a escuchar el auto. Pasa el pastor. Adoración, tremendo. Cuando uno necesita ese toque del Señor, qué hermoso estar en la presencia de Dios, escuchando adoración, cantando, levantando su voz en su casa. Yo pongo en
en mi celular, lo conecto al equipo para que se escuche más fuerte, y es esa adoración, esa presencia de Dios. Esa búsqueda de Dios debe ser continua, no de vez en cuando, no una vez a la semana. Necesitamos de Dios siempre y en todo momento. Las cosas, las cuestiones, nuestro país, nuestra ciudad, no tiene la culpa el mundo de cómo está, sino de los hijos de Dios que no buscan el rostro de Dios. Pastor, me dijo un hombre esta semana, me cuesta orar. Quiero ser sincero, me cuesta orar. Digo, bienvenido al club. Todos es así, el Señor Jesucristo lo dijo. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de ir a la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede ser? No hay límite, no hay crecimiento espiritual. Todos necesitamos entender que debemos esforzarnos, ir a la presencia de Dios. Cuando el Señor le dijo a su siervo, a Josué, esfuérzate y sé valiente, no se lo dijo para ir en la batalla, porque las batallas que libraron fueron muy fáciles, muy simples. Usted lo sabe, cómo ganaban batallas, el enemigo se peleaban entre ellos, los muros se caían solos, o sea, cosas tremendas y pasaban. Entonces, ¿por qué tenía que ser valiente y esforzado? En buscar hacer la voluntad de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, pedirle confirmación a Dios, buscar la guía de Dios, buscar la guía de Dios en todo. Ay, me va mal con esto. ¿Le consultaste a Dios? ¿Le consultaste a Dios? Preguntarle a Dios todo. El pueblo de Israel, cada vez que no le preguntó a Dios, le fue muy mal. Y cuando le preguntó a Dios, le fue muy bien. Cuando estuvo cerca de Dios, cuando buscó de Dios, le fue bien. Usted lo ve en todo el Antiguo Testamento. Cuando buscó de Dios, le fue perfecto. No buscó de Dios, le fue muy mal. Fueron en cautividad. Volvieron a estar en un peor estado del que estaban cuando estaban en esclavitud. Volvieron a entrar en esclavitud. Y usted sabe que nosotros como cristianos tenemos que cuidar esa salvación, y la salvación la vamos a cuidar si nos concentramos en buscar cada día de Dios. Si nosotros no buscamos todos los días de Dios, fácilmente es hacer lo que hizo el pueblo de Israel, alejarse de Dios, tener una religión. Es muy fácil ser religioso, y el ser religioso no tiene que ver con Dios. El ser religioso es cultura, costumbres y nada más que eso, pero lejos está de la relación con Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros vayamos a su presencia. Todos vayamos a su presencia todos los días. Ir a la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Y las cosas están así, porque el pueblo no busca de Dios. Quiero que me acompañe a la Sagrada Escritura a Salmos 14:1. Salmos 14:1. Yo busco de Dios, pastor, más, hay que buscar más. Cantamos la última alabanza, hay un agua hasta los tobillos, hay un agua a las rodillas, hasta los lomos. Debemos buscar, entrar en el río del Señor, en su presencia, buscar el rostro de Dios, buscar avanzar más en el reino. Hablábamos también la semana anterior que Dios esto entre semana estaba predicando, que Dios nos está empujando a que actuemos en lo sobrenatural. Nosotros estamos destinados a actuar en lo sobrenatural. ¿Qué significa lo sobrenatural? Es que las leyes naturales se pueden modificar por el poder de Dios. Se pueden modificar. Y por eso el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien, que había alguno entendido. Se me corre la letra.
algún entendido, si había algún entendido, que buscara a Dios, todos se desviaron. Todos se desviaron. Es fácil desviarse, creer tomar un atajo. Es difícil. Tenemos que enfocarnos, apuntar a la cruz de Cristo, buscar de Dios, buscar su rostro. Dice, a una, como uno solo, se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. ¡Epa! Ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios que todos pecamos, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir a través del pacto con Dios, de renovar nuestros votos todos los meses. Usted sabe que cuando tomamos la cena del Señor, el próximo domingo, a la mañana tenemos la cena del Señor. Es un momento de renovar nuestros votos, los cuales entramos en contacto con Dios, y Dios, no en ese momento, sino en cada momento que nosotros nos arrepentimos, buscamos el rostro de Dios y pedimos perdón, somos lavados por la sangre del Cordero y nos da acceso nuevamente. Pero tomar el pacto de Dios es importante porque es el que nos conecta y tenemos toda la recompensa. Pero la búsqueda de Dios es de todos los días. Y reconocer y abrir nuestro corazón, reconocer nuestras faltas, que tenemos limitaciones, que necesitamos de Dios, que necesitamos de Él. Pero no como un pensamiento, sino buscando su rostro, doblando las rodillas, porque es fácil desviarse, es fácil salirse del camino, ya con lo que nos pasa. Con las heridas, hablamos de los sentimientos en la serie de mensajes que estuvimos dando el mes pasado, ¿no es cierto? Es fácil desviarse de lo que nosotros sentimos, es porque los sentimientos son reales. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Él está buscando de cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Sagrada Escritura, quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 15:3. A ver si puedo ampliar esto. Se me ha achicado la letra. O se me ha achicado la vista. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñara, y sin ley. Pero cuando en sus tribulaciones se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, y fue hallado de ellos, en muchos tiempos no hubo paz. Si no hay paz, no está Dios. Y esto quiero que entienda, si no hay paz en su hogar, es que no está Dios en su hogar. El Señor, todo lo que es espiritual, tiene que ver con los ambientes, con las regiones. Los demonios actúan bajo regiones. Ojo con eso. Dice, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. No hay paz en nuestra Argentina, no hay paz porque no buscan de Dios. Pero no tenemos que apuntar al mundo, sino nosotros, cuánto estamos orando, cuánto estamos pasando en la presencia de Dios, cuánto tenemos compromiso con Dios, cómo es nuestra agenda. Cuando habla de sus caminos, es cuál es el camino más importante para nosotros. Cuando el Señor dice, si quiere venir alguno en pos de mí, muera a sí mismo. Dejar todo por Él. Ponerlo en primer lugar, dejarlo todo. El camino de Él es ponerlo a Él primero. Los caminos del hombre, ¿cuáles son? Sí, mi propia agenda, mis propios asuntos, mis propios problemas. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, en su voluntad, ahí se acabaron los problemas para nosotros. Dice Deuteronomio, yo se lo leo rápidamente por cuestión de tiempo, Deuteronomio 4:28, ahí lo ponen en pantalla rápidamente los muchachos. ¡Ah, qué barro los muchachos! El PowerPoint ahí, tremenda.
Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, y que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuviere en angustia, y te alcanzaré en todas estas cosas. Si en los postreros días te convirtieres a Jehová tu Dios y le oyeres su voz. Ahí cambia todo eso, cambia en todo. Pero pastor, ya no andamos con la idolatría, ya no tengo cosa de yeso, de madera. Pero hay mucha idolatría en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, mejor dicho, llevada a los hijos, ni hablar de jugadores de fútbol. Habla abiertamente uno cuando escucha un partido de fútbol, el ídolo tal, ídolo, wow. La palabra de Dios dice que no debemos seguir los ídolos. Sin embargo, se sigue mucho los ídolos. ¿Qué es un Dios? Lo que nosotros adoramos, lo que nosotros ponemos primero. ¿Hay falsos dioses? Definitivamente. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice la Sagrada Escritura. Hay un solo Dios. Pero nosotros hacemos dioses falsos. Puede ser nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Si usted pone en primer lugar sus hijos, tiene un ídolo. Ahí tiene un ídolo. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso debemos buscar de Dios, buscar el rostro de Dios, hablar con Dios. Más engañoso que cualquier otra cosa el corazón del hombre. Por eso necesitamos pegarnos al Señor para conocernos más nosotros mismos. Cuando nos podemos engañar, decir el apóstol Pablo, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entonces, ¿nos podemos engañar nosotros mismos? ¿Nos podemos engañar a nosotros mismos? ¿Cómo puede ser? Sí, nos engañamos nosotros mismos. No, yo busco de Dios. ¿Cuánto estamos orando, iglesia? ¿Cuánto estamos orando? Yo veo las oraciones madrugadas. Cuando andábamos la iglesia avanzando, yendo como una topadora, acá estaba llena de gente que venía de la oración de madrugada. Muchos que están aquí venían a esa oración. Sin embargo, hoy no están viniendo. ¿Qué pasa, iglesia? Dios es el mismo. ¿Han escuchado su oración y ya no necesitan venir? Necesitamos interceder por el pueblo. Necesitamos venir. Pero muchos sacrificios. De eso se trata. El Señor busca esos sacrificios. El Señor busca ese cambio. El Señor busca ese toque. Cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos vestirnos de las armaduras, ¿cómo nos vestimos de la armadura? En oración, definitivamente, en buscarlo. Dice en Efesios 6:18, orad en todo tiempo. ¿Por la mañana solamente? ¿Al mediodía? Todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseveración y súplica por todos los santos. Debemos orar por todos. Debemos orar por todos. El Evangelio es simple. Nosotros somos los que desviamos la mirada, nos desenfocamos, porque el diablo se encarga de eso, de prendernos fueguitos en los costados. Entonces, ¡ay, mira ese fueguito! Mira ese problema. ¡Uy, el problema! El problema, enfocarse en el Señor, buscar de Dios. No importa el problema, más grande nuestro Dios. Hablaba hace una semana atrás que cuando nosotros vemos los problemas tan grandes, es una cuestión de perspectiva. Cuando nosotros estamos cerca de algo, lo vemos grande. Si nos alejamos, lo vemos más chiquito. Tenemos que alejarnos más de los problemas y acercarnos más a Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema. Definitivamente. Tenemos un problema de percepción. Cuando vemos los problemas más grandes, no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Él es todopoderoso. ¿Qué problema tiene? Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Dios tiene la solución. Dice Hebreos, y quiero que me acompañe la palabra de Dios, Hebreos 11:6.
cuando habla la palabra de Dios de lo que es la fe, o sea, estar convencido de algo que no vemos, estar seguro de algo que todavía no existe. Eso es la fe. Eso es la fe. No, pero no veo nada, las cosas no están resultando. Es fe, creer para lo que todavía... Pero para tener esa fe es necesario buscar de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Si Él existe, tenés la perspectiva de lo que es Dios. Si sabes que Él existe, es más grande que cualquier problema. Si sabes que Él existe, le rendís cultos todos los días. Si sabes que Él existe, buscas su rostro todos los días. Y mira lo que dice: y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dice, hay que entender dos cosas: que lo busque, tiene que saber que existe, que hay un Dios, y ese Dios es todopoderoso y está aquí con nosotros. Y que Él da recompensa a los que lo buscan. La recompensa a los que lo buscan. Esa recompensa la necesitamos. Esa recompensa debemos buscarla. Debemos entender que hay recompensa. Ay, yo no busco a Dios para recompensa. Debe buscar, porque tenés que entender que Dios existe y que Él da recompensa. ¿Debe buscar la recompensa? Definitivamente que sí. Es bueno buscar la recompensa. Tenés que entender que existe y que da recompensa. Si no entendés eso, no entendés qué es Dios y no podés tener fe en Él. ¿Cuáles son las recompensas? Usted sabe que en la Sagrada Escritura, segunda de Crónicas 26:5, es una palabra poderosa. Había un rey, Usías, el cual le tocó gobernar un pueblo que se encontró con un pueblo que dice, ¿y ahora? ¿Y esto? 16 años tenía. 16 años para gobernar una nación. Pero él buscó el rostro de Dios. Dijo, acá necesito ayuda. Cuando uno se entrega en la mano de Dios y busca su rostro, entiende que uno necesita de Dios, que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra inteligencia, sino es con la bendición de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios, esto es poderosísimo. Y persistió. ¿Qué es persistir? Insistir, insistir. En la búsqueda de Dios, en todos los días de Zacarías, del profeta Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y estos días en que buscó a Jehová, Él los prosperó. Los días que lo buscó, Dios los prosperó. ¿Quiere ser prosperado? Busque de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Leer la Sagrada Escritura, esto es importante, iglesia. La palabra de Dios. Acá hay instrucciones, hay promesas. Como le decía, siempre le digo, el devocional. El devocional no es algo raro, no es algo especial. Uno puede leer la palabra de Dios de diferentes maneras. Esto es una forma de leer la palabra de Dios. Hacer el devocional. Y Dios te habla a la necesidad de lo que tenés diariamente. Si usted dice, bueno, no, estoy cansado, no leo un libro ni por casualidad, ahí tiene, sí, algunos que son poca lectura, todo es, dice, viene una aplicación para el celular. Sí, viene una aplicación, viene con vos. Y en la página de la iglesia lo tenemos con la Biblia, el devocional para leerlo y escucharlo al mismo tiempo, para hacerlo más fácil. A mí me pasa que de noche por ahí estoy cansado y en el día no puedo hacer devocional, leo la palabra de Dios, pero el devocional lo dejé para otro momento y llego a la noche cansado, la vista ya no me da, entonces lo escucho al devocional. Le digo, Señor, háblame a través de este devocional, y el Señor me habla. Y lo escucho a través lo pongo en la computadora ahí y escucho el devocional. Son 3, 4 capítulos por día y el Señor te habla. No, pero es mucho. Debemos buscar de Dios, ponerlo en primer lugar. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, que quiere que lo busquemos. Había otro hombre que le tocó gobernar muy joven y entendió de que
él no podía hacer nada sin la voluntad de Dios, sin la bendición de Dios. Él le reconoció que dijo, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Fue Salomón que dijo, oye, ahora este pueblo es más difícil, más quejoso que los argentinos, creo que dijo algo así. Dice Primera de Crónicas 28:9, tuvo un padre que le dio un buen consejo, el mejor consejo que le puede dar a tu hijo, dice la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, el rey David le decía al hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Wow. No, pero el Señor no me escucha. El Señor no... Buscar de Dios. Dios no obliga a nadie. Tenemos que acercarnos a Dios. Si vos no lo buscás, vos decís, Dios te deja. Sí, te deja. Porque nosotros somos los que tenemos la decisión, el libre albedrío de elegir, de estar cerca de Él, de buscar su rostro. Y mire la recompensa, la justicia de Dios. Y mire sobre los hijos, si usted está pasando con sus hijos con un problema y ve que no se enderezan, mire lo que dice la Sagrada Escritura, la promesa de parte de Dios. Job 8:4, y quiero que me acompañe a la Sagrada Escritura, Job 8:4. Dios sale en defensa tuya. Tremendo lo que el Señor hace por nosotros. Yo se lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios y le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. ¡Wow! ¿Tenés hijos rebeldes, hijos que se han ido del camino del Señor? Es mirar al Todopoderoso, acercarse a Él, clamar por tus hijos, buscar el rostro de Dios, y Él te va a posicionar de nuevo en su autoridad, la autoridad de tus hijos. Tremendo. Y la restauración de nuestra Córdoba depende de nosotros. Segunda de Crónicas 7:14. Oh, santo. El Señor ha hablado de que viene una nueva política, porque hay un pueblo que está doblando rodillas. Viene un nuevo sistema de gobierno, el gobierno de los temerosos de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la guía del Señor. Nuestra Argentina va a cambiar, vienen cosas poderosas y buenas, pero debemos nosotros doblar rodilla. Dice, si se humillare mi pueblo, que es humillarse, es reconocer que necesitamos de Dios, que hay que cambiar las cosas. Tenemos el poder de cambiar nuestra provincia, tenemos el poder de cambiar nuestra nación, tenemos poder para cambiar nuestra ciudad, nuestro barrio. Tenemos el poder, la oración. Dice, si mi pueblo se humillare, no si el mundano se humillare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos. Pero no tengo malos caminos, nuestros caminos. Cuando nosotros no ponemos en primer lugar a Dios, tenemos nuestros caminos, y nuestros caminos no son buenos. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita ser sanada. Nuestra Córdoba necesita ser sanada. Hace tiempo atrás estaba hablando de ciudades que hicieron esto, doblaron rodillas y las ciudades cambiaron. Ciudades que dijeron,
personas como usted, como yo, dijo, no, acá no, esto hasta aquí nomás. Esto no da para más. Porque llegaron a un sistema extremo y nosotros estamos con un sistema extremo en nuestra ciudad. La violencia que hay en la calle es un nivel de violencia tan grande. Violencia no del delincuente, la violencia de la gente, porque te cruzas mal la calle, te quieren matar, con el auto te quieren tirar el auto encima. Hay una violencia generalizada, y ni hablar que si no hay policía, muchos salen a robar, como pasó hace un año y medio atrás. Hubo huelga de policía y salieron gente en autos de lujo a salir a robar. Aire acondicionado, cosas que no necesitaban, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es así? Nuestra ciudad necesita un cambio. El salmista tenía bien en claro que era buscar de Dios. Salmo 63 dice, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada? De madrugada tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque no estamos apurados por nada. De madrugada no tenemos la carga del día. De madrugada estamos con nuestro espíritu bien afilado para ir a la presencia de Dios, perceptivo de su presencia. De madrugada le entregamos nuestra primicia al día. Le entregamos lo primero. Reconocemos que Él es Dios. Por eso es importante. Sí, usted puede hacerlo en su casa. No podría, no debería salir de su casa sin orar todos los días. No debería pasar de que salga de su casa sin leer la Sagrada Escritura. No debería pasar. No, pero bueno, pero eso es para los líderes. No, eso es para todos. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, de donde no hay agua. Estamos en una situación en nuestra ciudad en la cual debemos recapacitar y buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Nosotros tenemos el poder de cambiar el destino de nuestra ciudad. Pero es buscar el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios. Usted dice oro, ore más. Lee la palabra de Dios, lea más. De eso se trata el Evangelio, de avanzar, de crecer, de ir más allá, de ir a dar pasos hacia adelante, un día a la vez, un día más cerca, un día más de ver el poder sobrenatural en nuestras vidas, de lo que creías ayer. Hoy tenés más fe en creer para cosas más grandes, en cosas más poderosas, en actuar en lo sobrenatural, en pedirle a Dios y creer que Dios existe y que da recompensa y que Él va a sacarte de ese problema, de esa dificultad. Presentarse ante Dios con un corazón sincero. Un corazón sincero es abrir su corazón, no es ir con una mera repetición, sino ir a su trono y hablar de lo que uno siente. Lo que uno siente, no como debería uno orar, piensa uno que debería orar, con reglas, con formatos, sino entrar. Porque cuando uno se presenta ante un amigo para hablar, o ante un padre, aunque esa es una autoridad, uno habla con el padre, o por lo menos lo debería hacer así, ¿no? Con sinceridad, lo que uno siente. No es decir una cosa y pensar otra. Decirle, no, porque no corresponde decirle, no, es abrir su corazón y decirle, Señor. Cuando vemos el salmista y vemos los salmos, él decía, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué mis enemigos se han engrandecido? ¿Por qué permites, Señor? Ahí vemos un corazón semejante al de Dios. Quiere decir que él tenía una relación con Dios, y eso es lo que debemos buscar. Si nosotros queremos tener el corazón de Él, definitivamente debemos acercarnos y buscarlo. Eso se trata,
Buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, buscar su rostro todos los días y a cada momento. En momentos de aflicción, doblar rodilla. En momentos de angustia, entrar en su presencia, poner una adoración. Hoy tenemos la música hasta en el celular. Muy fácil, muy simple. Ponga esa adoración y empiece a adorar al Rey. Ponga esa adoración y busque su rostro, busque su presencia, busque más de Dios. Tiene una necesidad, tiene un problema, necesitamos más de Dios. Necesitamos acercarnos más a Él. Debemos caminar este camino, acercarnos más cada día. La religión es la que te mantiene estancado, siempre va a estar en el mismo lugar. La religión quiere que te pongas cómodo en tu lugar. No, yo ya tengo bendiciones, mi hijo bien, esto bien. La suegra lejos de casa, todo tranquilo. Debemos buscar acercarnos a Él. Debemos buscar más de Dios. Debemos buscar más de Dios. Debemos buscar más su rostro.